Miren, la oposición política tiene que sopesar muy bien el proceder en los próximos días, el enfoque, las posiciones sobre temas muy sensibles y sobre todo sobre el tema de la pandemia, porque durante el fin de semana la oposición salió mal parada del Congreso Nacional. Mal parada porque el discurso original era de cierre a banda, de que no había ninguna posibilidad de que se aprobara una extensión de la declaratoria de emergencia solicitada por el gobierno. El gobierno solicitó otros 25 días que le fueron aprobados sin ningún problema por el Senado. Todos entendemos las razones por las que el Senado, la petición del gobierno tenía toda la posibilidad de ser aprobada en el Senado. Allí existe una mayoría, sin discusión, del Partido de la Liberación Dominicana, y obviamente el escenario de discusión se iba a dar en la Cámara de Diputados, como tal y ocurrió. Primero, escuché a voceros de la oposición hablar de que no aprobarían una nueva extensión porque el responsable de lo que estaba ocurriendo era el gobierno. Que el gobierno no manejó muy bien o no manejó bien desde el principio la crisis del coronavirus. El momento en que la pandemia llegó al país, el gobierno no lo manejó bien desde el principio. Escuché a voceros de la oposición, como el caso del diputado Alfredo Pacheco, por ejemplo, y otros de la Fuerza del Pueblo. Yo escuchaba a don Álvaro esta mañana en su comentario preguntarse cómo se puede acusar al gobierno de ser el responsable de lo que está pasando, porque entonces habría que responsabilizar a los cabezas de gobierno, a los presidentes de todos estos países que prácticamente en el mundo entero han sido afectados por la pandemia. Entonces, si el gobierno dominicano fue responsable o es el responsable de lo que está pasando porque no trató bien el tema desde el principio, bueno, pues entonces todos los gobiernos del mundo estarían en la misma situación. ¿Cómo se podía desde el principio actuar inmediatamente con un control, con una cura para que la enfermedad no se propagara? ¿Cómo se podía, si todavía a esta hora no se sabe exactamente de dónde procede el famoso COVID-19, qué lo originó y cuáles podrían ser las posibles curas para esa enfermedad? Todavía ninguna nación desarrollada del mundo hasta ahora. Usted escucha versiones de que fulano tiene una vacuna, de que están allí, que fulano está desarrollando una vacuna y que ya ha demostrado que es efectiva y que siguen las investigaciones, pero que hasta por lo menos 6 meses, 1 año, no se puede cantar victoria con respecto a eso. Todavía no hay un medicamento para tratar el coronavirus. Se están utilizando medicamentos experimentales existentes en el mercado que funcionan para tratar otro tipo de enfermedad, y se han hecho experimentos con pacientes del coronavirus. En algunos han hecho un efecto positivo, pero en otros para nada, absolutamente, porque son experimentos y no es un medicamento que está científicamente estructurado para tratar el tema del coronavirus, porque no se sabe todavía lo que es el coronavirus. Cuando a una persona se le declara una enfermedad que no se conoce su procedencia, no se sabe qué es lo que tiene fulano de tal que le está creando un problema de salud serio, bueno, los médicos comienzan básicamente a improvisar. Ponen un tratamiento a ver qué pasa, no resulta, ponen otro y ponen otro y otro, hasta que en un determinado momento dan con el problema y entonces comienza el control y el tratamiento efectivo de la situación que tiene ese paciente. Ese es el mismo caso del coronavirus. Usted no sabe lo que es, llegó de repente
comenzó a infectarle gente y entonces usted de manera repentina casi tiene que comenzar a ver qué es lo que se puede hacer con esa situación. Entonces, decir que un gobierno tiene la culpa porque desde el principio no manejó bien el tema, yo creo que eso es simple retórica política. Uno le podría encontrar justificación a esa retórica política porque estamos aquí en la República Dominicana en medio de un proceso electoral ya a 35 días del mismo. Dijeron que la emergencia no sería aprobada porque era una contradicción, que mientras el gobierno estaba dando apertura de la economía, entonces ¿para qué está solicitando continuar con la emergencia? Un argumento completamente fuera de lugar también. Y ahora, ya después que el sábado finalmente se aprobó la extensión de la pandemia, dicen que aprobaron 12 días porque se dieron cuenta que la intención del gobierno era que no le aprobaran nada para entonces culpar a la oposición de lo que pudiera pasar con el tema del coronavirus. Si hay muchos muertos, si hay muchos infectados, entonces iban a culpar a la oposición porque no aprobó la extensión de la pandemia. La realidad es que se aprobaron 12 días porque si no aprobaban 12, probablemente le iban a aprobar los 25. Y eso se sabe muy bien en la Cámara de Diputados, porque hubo diputados de partidos de oposición, y ya hay 2 casos que son conocidos, que dijeron no, nosotros no nos vamos a sumar a esto de que no se pueda aprobar una extensión del periodo de emergencia porque eso atenta contra la salud de la población y nosotros no vamos a apoyar eso. Entonces, era obvio que no iban a lograr detener la aprobación de la extensión de la emergencia y en consecuencia entonces decidieron repentinamente negociar y ahí se abrió el diálogo y se aprobaron los 12 días. Eso fue realmente lo que pasó. Entonces, yo creo que acontecimientos como eso, acontecimientos políticos como eso, en medio de una situación en la que evidentemente el candidato del gobierno, el candidato del partido oficialista, está posicionándose de manera importante. Hay muchos estudios de intención de voto que indican que esa es una candidatura que va creciendo y que en consecuencia, bueno, pues cuando crece uno, baja otro, y eso está preocupando de manera muy fuerte en los sectores de la oposición. Y yo entiendo que deben de sopesar bastante bien lo que van a hacer, cómo es que van a manejar estos temas en lo adelante, porque si Gonzalo, como dicen, ha estado creciendo, podría de verdad dar un susto y el triunfalismo podría convertirse en frustraciones. Llévatelo, Cundo.